Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marina González Pérez. Estamos revisando lo que es la evaluación de proyectos de inversión. Para ello, pues es importante reconocer que existen diferentes metodologías. En esta etapa de la evaluación de proyectos de inversión es un proceso fundamental para cualquier organización que busca maximizar su rentabilidad y asegurar la viabilidad de sus iniciativas. En este video vamos a abordar los métodos más utilizados para la evaluación de proyectos de inversión que podrían resultar fáciles para ustedes para realizar el análisis vertical, horizontal y las razones financieras. Estos métodos nos van a permitir revisar, evaluar la salud financiera del proyecto que estamos proponiendo y vamos a tomar decisiones informadas. Estas decisiones informadas pues van a estar sustentadas en valores numéricos que nos van a permitir en porcentajes y en variaciones de aumentos y disminuciones, así como índices, de conocer si nuestro proyecto es viable o no. En este día vamos a revisar el análisis vertical. Lo vamos a entender como una técnica que nos va a permitir, déjenme compartirles la pantalla. Nos va a permitir revisar si nuestro proyecto es viable o no. Comencemos entonces con el análisis vertical en los estados financieros y vamos a empezar por saber o conocer qué es. Es una técnica fundamental de un análisis que se va a expresar cada partida del estado financiero como un porcentaje. Es decir, vemos en la diapositiva un dibujo donde está el 100% que podremos señalar o asimilar a lo que es un pastel. Este pastel sería nuestro 100% y queremos conocer qué porcentaje corresponde de cada rebanada. En esta cuestión de cada rebanada, pues será el porcentaje que corresponde a cada partida del estado financiero. Esta herramienta nos va a permitir comprender la estructura, la composición financiera en un periodo específico, facilitando la identificación de proporciones, relaciones entre diferentes cuentas. A diferencia de otros métodos, este análisis se va a centrar en la fotografía actual de la situación financiera, mostrando entonces el peso relativo de cada elemento dentro del conjunto total. Dentro de la aplicación práctica podemos revisar que en el estado de situación financiera antes conocido como balance general, cada activo va a representar un porcentaje del total de los activos y también lo vamos a revisar con el pasivo que va a representar un porcentaje del total de los pasivos. Del capital, si fue un capital ganado o contribuido, vamos a revisar este porcentaje. Va a permitir visualizar rápidamente qué componentes tienen mayor peso en la estructura patrimonial de nuestra empresa. Es entonces que vamos a revisar que existen diferentes formas de analizar un estado financiero. Esta es la más sencilla. Podrán observar que se trata de colocar una regla de 3 nada más en relación a la cantidad que tenemos como base, que sería el 100%, y lo que sería sacar de manera porcentual la partida correspondiente. Vamos a ver, voy a compartir de nuevo pantalla. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a revisar que en este ejemplo vamos a aplicar la fórmula del valor de la partida entre el total del grupo por 100. Eso va a ser igual a nuestro porcentaje de participación. Como les decía, es una regla de 3 que trata con respecto de una operación matemática simple de división y después de multiplicación, transformando entonces las cifras absolutas en proporciones comprensibles. Ahora, estos estados financieros se aplican tanto al estado de situación financiera como al estado de resultados. Va a proporcionar una visión completa de la estructura empresarial. Veamos, si tuviéramos, por ejemplo, 20,000 pesos de inventarios y los activos totales son de 80,000, entonces nuestros inventarios correspondería
20,000 entre 80,000%, lo que nos da igual a un 25% del total de los activos. Es decir, una cuarta parte corresponden a la partida de inventarios. En esta metodología vamos a encontrar una herramienta poderosa porque se va a convertir en valores absolutos los porcentajes relativos y va a facilitarnos la comprensión de nuestras cifras de estados financieros. Ahora, es importante reconocer que en este análisis, pues al evaluar en porcentajes, debemos de tener todo el contexto de la empresa, no solamente lo que nos salga en la fórmula, sino también determinar si es coherente y congruente lo que estamos observando, lo que estamos analizando. Si una empresa, por ejemplo, tuviera un mal año, probablemente nuestro análisis estaría desproporcionado. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros revisáramos solamente el ejercicio actual, nos da un parámetro pues sesgado, es decir, en una situación de individualización del ejercicio. Veamos qué información nos podría brindar. Fíjense, podremos tener estructura patrimonial, que ahí identificamos activos, pasivos y lo que es el patrimonio o lo que es el capital. Y vamos a revelar si hay un equilibrio financiero real y la capacidad de financiación, es decir, la capacidad que puedo yo tener tanto de prestar dinero como de que me lo presten. Ahora, la distribución de los recursos va a mostrar si los ingresos son proporcionales lógicos a los costos operativos y a los gastos respectivos de las ventas totales. Eso nos va a permitir evaluar eficientemente la operación. Podríamos encontrar áreas de oportunidad. En este caso, vamos a revelar costos elevados o gastos desproporcionados que pueden estar afectando negativamente la rentabilidad. Existirán también puntos de control. Estos puntos de control o de referencia va a tratarse de monitorear continuamente estos indicadores de porcentajes para detectar oportunamente si existen desviaciones en la estructura financiera planificada. Es decir, si nosotros en el presupuesto tanto de inversión de capital o de ventas y producción tenemos una promesa de una cantidad o una meta a alcanzar, y en la realidad, durante el proceso de la operación de la empresa, se está llegando a un resultado diferente por una variación de disminución o aumento, va a proporcionar entonces una oportunidad para que nosotros tomemos una decisión lógica, estructurada, pensada y documentada. Se necesita entonces verificar cuál es la importancia en la evaluación del proyecto de inversión. En este caso, el análisis vertical nos va a servir como una herramienta estratégica fundamental. Esta estrategia nos va a permitir convertir la información en toma de decisiones acertada. ¿Por qué? Porque nos va a dar un análisis comparativo temporal en relación a contrastar, comparar la estructura financiera en el antes del proyecto, durante el proyecto y después de realizar la inversión, identificando si debe de existir en ese momento o en algún momento posterior un cambio estructural en el proyecto. La detección de estos impactos ayuda si la inversión propuesta mejora la eficiencia operativa o por el contrario, puede generar desequilibrios financieros que podrían comprometer la estabilidad empresarial o la estabilidad del proyecto. Una de las técnicas que se utilizan dentro de la cuestión del análisis de la evaluación del proyecto es generar técnicas de benchmarking sectorial. Esta facilita la comparación con las empresas similares dentro del sector, permitiendo validar la viabilidad del proyecto mediante el contraste con estándares en la industria y mejores prácticas. Veamos, por ejemplo,
Si quisiéramos colocar una oficina, un despacho, ese despacho pues va a tener activos corrientes, los cuales son efectivo, cuentas por cobrar, inventarios. Y podrían colocarse un total de estos activos corrientes, de tal manera que el 100% de nuestros activos tendríamos que investigar, que averiguar por medio de esta fórmula cuánto sería el porcentaje que equivaldría a esos activos. Supongamos que estos activos corrientes significan el 40%, y de ese 40%, ¿cuánto significa efectivo? Supongamos que 10, que cuentas por cobrar otros 10 y que inventarios 20%. Entonces entenderíamos que el 40% de nuestros activos son sumamente importantes porque casi se trata de la mitad de lo que poseemos, casi. Entonces, en esta estructura podríamos hablar que tenemos una alta liquidez y que tenemos una menor capacidad productiva. En otro escenario, vamos a suponer que nuestra inversión en maquinaria y equipos fueran un 60% del total de nuestros activos. Esto significaría que tenemos estabilidad y posibilidad de la producción. Dentro de las ventajas del análisis vertical, podremos observar que existen un sinnúmero de posibilidades. Por ejemplo, tenemos aquí que las ventajas del análisis vertical en la gestión financiera es que pueden ser comparados universalmente. Facilitan la comparación entre las empresas del mismo sector, independientemente de su tamaño, volumen de operaciones, si se trabaja con porcentajes en lugar de valores absolutos. Es decir, es mucho más fácil revisar que hay un 20% a que yo establezca si 100,000, 151,320.30 centavos es mejor, mayor, menor en una cantidad. Es mucho más difícil a lo mejor un cálculo aritmético mental. En cambio, si observamos que es un 20%, pues puedo decidir que es la quinta parte de algo. También nos genera un diagnóstico más rápido con relación a detectar fortalezas, debilidades estructurales de manera inmediata, permitiendo identificar problemas potenciales antes de que se conviertan en crisis financieras. En este sentido, el diagnóstico rápido nos ayuda a detectar el poder de esa partida, por decirlo de alguna manera. Si nosotros colocamos el activo corriente y lo comparamos contra el pasivo corriente, nos va a ayudar. Entonces, tenemos que el caso del porcentaje de esta parte de las ventajas es que este diagnóstico nos puede ayudar a revisar que existe la posibilidad de que si aplicamos una razón financiera adicional a este proceso de análisis vertical que vamos a ver más adelante, pues nos pudiera ayudar a concretar la compra, por ejemplo, de más maquinaria, o podemos revisar si tenemos el suficiente flujo de efectivo para esta compra. Ahora, en relación a lo que serían las cuestiones de liquidez, pues vemos activo circulante contra pasivo circulante y podríamos establecer un margen de acción o de toma de decisión en relación a generar a lo mejor una inversión o probablemente si tenemos insuficiencia de los recursos de liquidez, pues podríamos pedir un préstamo a corto plazo. Es importante reconocer que pues las debilidades estructurales en relación al pasivo, también es importante que por medio de este porcentaje, pues lo notemos, porque en una parte los préstamos a corto plazo o los préstamos a largo plazo
Con este porcentaje podemos saber qué tanto estamos obligados a tener una capacidad de pago, una capacidad, por ejemplo, de atención a los compromisos, ya sea con instituciones financieras, instituciones bancarias o privadas, y pues nos va a dar un margen de un diagnóstico rápido. Si necesitamos, a lo mejor, colocar mayores artículos a la venta para poder tener un flujo de efectivo mayor, es decir, una suficiencia, o si necesitamos disminuir este efectivo y generar inversiones, haciendo un análisis también comparativo de cuánto nos sale o cuánto nos cuesta. Es importante revisar que en esta situación, dentro de las ventajas, tenemos también, como les voy a presentar en pantalla, exactamente hay un análisis integral, como les platicaba, ¿no? Es complementario a diferentes otros análisis, como puede ser un análisis horizontal, el análisis por razones financieras, y va a crear un panorama completo que va a sustentar estratégicamente la información y la precisión. Su formato va a estar basado en una simplicidad interpretativa que va a facilitar la comunicación de resultados a los stakeholders, que son los interesados en la información, tanto financieros como no financieros. Y esto va a ayudar a transparentar, a democratizar el acceso a la información estratégica clave. Cuando hablamos de complementariedad con el análisis horizontal, hablamos acerca de la verdadera potencia del análisis financiero. Aquí vamos a revisar que existe una combinación que se puede hacer, un equipo de trabajo que se puede hacer con el análisis horizontal cuando tenemos una metodología establecida. Primero, porque el análisis vertical requiere de 3 condiciones. La primera es que va a ser una fotografía a un ejercicio del año. La siguiente es que va a revisar de un 100% cuánto tiene dependiendo del porcentaje de cada partida. Y por último, tendremos que, pues nos va a dar una composición porcentual con valores absolutos. Y en este sentido, el análisis horizontal va a complementarlo porque en el horizontal, tenemos que revisar 2 ejercicios y ahí establecer el aumento o la disminución tanto en cantidades en pesos como en porcentaje. Esta sinergia va a crear que juntos estos 2 análisis puedan evaluar el impacto inmediato como la sostenibilidad futura de los proyectos de inversión. Entonces, las recomendaciones para el uso de los proyectos de inversión con respecto a este tipo de análisis es que vamos a requerir